El universo parecía haberse detenido tras la explosión final de Namek. Goku había arriesgado todo para salvar a su hijo, a sus amigos, incluso al mismísimo Vegeta en su momento de humillación. Después de destruir a Freezer en un vuelo apocalíptico que estremeció el núcleo del planeta, Goku desapareció entre las olas ardientes de lava y energía, dejando tras de sí una leyenda viva. Pero esa leyenda, en lugar de recibir gloria, traería miedo. Pasaron semanas, y la cápsula en la que Goku escapó fue finalmente detectada flotando cerca del sistema solar. Al aterrizar en la Tierra, encontró algo que no esperaba. Desconfianza, miradas bajas, y sus amigos evitando el contacto visual. Algo no estaba bien. Vegeta se mantenía en silencio, cruzado de brazos. Piccolo no lo miraba. Krillin tenía las manos sudorosas. Y su propio hijo, Gohan, parecía confundido. Fue entonces cuando ocurrió. «Has cambiado, Goku», dijo Tien con frialdad. «No eres el mismo. Ese poder, no lo controlas, y es un peligro para todos». Goku se rió con suavidad. No era la risa tonta de antes, sino una calma extraña. «¿De qué estás hablando?» Bulma no tardó en llegar, con una cápsula en mano. Dijo que habían construido un dispositivo para proteger a la Tierra de posibles amenazas. El plan había sido respaldado por los Kaio's, incluso por Dende, que desde el nuevo Namek ayudaba a restaurar el equilibrio del universo. Pero no era un arma contra Freezer. Era un sello. Para él. Lo traicionaron. En una reunión organizada en el templo sagrado, el maestro Roshi, Yamcha, Krillin, Tien, Chaos, e incluso Dende, votaron. Lo encerraron en la habitación del tiempo con la promesa de que sería solo un corto periodo para que aprendiera a controlar su poder. Pero era una mentira. Piccolo fue el único que mostró duda, pero no intervino. Vegeta no dijo palabra. Gohan lloró en silencio mientras lo sellaban. La puerta se cerró. El sonido fue metálico. Goku extendió la mano, pero sabía que no habría respuesta. Dentro, el tiempo no era aliado. Los días se convertían en semanas, las semanas en años. Entrenó, primero por disciplina, después por necesidad, y al final por ira. No una ira caótica. Una más fría. Observó cada error de su vida pasada, cada exceso de confianza, cada vez que perdonó. Entendió que el universo no valoraba la compasión. Solo respetaba el dominio. Pasaron años. Su cabello creció, su cuerpo se fortaleció más allá de lo que jamás imaginó. Ya no gritaba al transformarse. Ya no lo necesitaba. Aprendió a modular su ki con precisión quirúrgica. Su ki era ahora tan refinado, que podía asesinar sin levantar un dedo, o proteger a alguien sin ser detectado. En ese aislamiento forzado, no se volvió un monstruo. Se volvió absoluto. Pero hubo algo más. La habitación del tiempo, bajo su presión constante, empezó a mostrar zonas inestables. No con las palabras que despreciaba, sino con fisuras numéricas, desalineaciones en los ciclos de presión y gravedad. Goku manipuló el ambiente hasta que creó una esfera de entrenamiento constante. Gravedad cambiante, atmósferas opuestas, choques de energía dentro de cápsulas selladas. Convirtió la prisión en su forja. Durante años, fue visitado solo una vez. Por alguien inesperado. No fue Gohan. No fue Vegeta. Fue una muchacha, Margarita, una aprendiz enviada por Vados para observar una anomalía temporal en el plano bajo. No era un ser omnipotente, pero estaba entrenada por los ángeles. Entró sin permiso. Observó a Goku en meditación. No dijo palabra. Él abrió los ojos. Y ella supo que no estaba frente a un simple Saiyajin. ¿Vienes a sellarme también?, preguntó Goku, sereno. Margarita negó. Solo a ver con mis propios ojos si eras una amenaza. ¿Y qué ves? Ella tardó en responder. Veo a alguien que ya no pertenece a este universo. Desde aquel día, Margarita regresó, no con órdenes, sino con preguntas. Y él respondió. Ella observó su control sobre el ki, sobre el tiempo relativo, sobre las emociones. Él le pidió sparrings. Ella aceptó. Cada duelo duraba días. Los golpes eran secos, directos, sin adornos. Él aprendió sus técnicas. Ella empezó a dudar de su misión. Y se quedó. Pasaron más años.
El poder de Goku no era solo fuerza. Era ahora estrategia. Precisión. Silencio. Y lo más importante, visión. Empezó a sentir los cambios en el universo desde dentro. Sabía cuando Freezer fue revivido. Cuando Berus despertó. Cuando Zamasu empezó a moverse en un plano alterno. Pero él permanecía encerrado. Sellado por miedo, por traición. Y entonces sucedió. La Tierra fue atacada por un ejército liderado por antiguos soldados de Freezer. Nadie pudo detenerlos. Ni Vegeta, ni Gohan, ni Piccolo. La desesperación llevó a buscar opciones. Bulma recordó que Goku seguía en la habitación del tiempo. Al principio, todos dudaron. Pero no había opción. La puerta fue abierta. Y el universo cambió. Goku salió caminando. No voló. No gritó. Caminó. Su cabello seguía negro. Su mirada era otra. Tranquila. Dominante. Vegeta lo miró con recelo. Gohan no lo reconocía. Krillin tragó saliva. Los invasores lo vieron como un simple terrícola. Duraron 8 segundos. En ese tiempo, Goku eliminó al escuadrón completo, sin dañar el entorno, sin alterar el clima, sin romper un solo árbol. Después, se sentó. Me deben una explicación, dijo. Nadie habló. Fue entonces cuando Margarita apareció. Ya no como espía, sino como aliada. A su lado, otras chicas empezaron a interesarse. Sangia, que había sido revivida por accidente tras la explosión de la Tierra. Mai, en su forma adulta y separada del universo de Trunks. Launch, reubicada por Bulma tras la reconstrucción del planeta. Y Cheelai, quien escapó del ejército de Freezer por miedo a sus nuevos generales. Ellas no fueron elegidas por belleza, sino por una conexión. Cada una vio en Goku algo que otros no. Control, no caos. El harem no fue físico al inicio, sino estratégico, una alianza en la sombra. Pero no todo era reconstrucción. Los Kaioshin empezaron a intervenir. Goku ya no era una variable aceptable. Su poder superaba los registros. Su visión del bien y el mal era ahora personal, no universal. Entonces, Shin llegó. Lo enfrentó. El resultado fue inmediato. Derrotado sin heridas, pero completamente dominado. Fue enviado de regreso a su plano con un mensaje: no intervengas de nuevo. Berus despertó, y Whis, curioso, quiso ver por sí mismo. Al encontrar a Goku, no lo despreció, ni lo desafió. Le ofreció té. Hablaron durante horas. No hubo pelea. Solo análisis. Whis encontró en él algo inesperado: estructura. Y lo entrenó. No como alumno, sino como socio. El universo, mientras tanto, enfrentaba guerras. El resurgir del ejército frío. La rebelión de los Namekianos fusionados. La resurrección de antiguos enemigos. Cell, modificado por tecnología de otros planetas. Goku no buscó esas batallas. Las batallas lo buscaron a él. Y en cada una, su estilo era impecable. No hablaba innecesariamente. No dudaba. Ejecutaba. En un combate contra el nuevo Cell, lo destruyó sin elevar el tono de voz, aplicando técnicas que combinaban velocidad imperceptible con presión de ki dirigida a puntos internos del cuerpo. Y con cada victoria, su leyenda crecía. No como un héroe. Como un equilibrio. Después de la derrota de Cell mejorado, Goku no celebró. No necesitaba que lo alabaran. Simplemente caminó fuera del campo de batalla, con los brazos cruzados, la mirada fija en el horizonte. Sangia lo siguió sin palabras. Margarita lo esperaba. Cheelai sonreía, ya acostumbrada a su ritmo. Mai observaba todo con precisión de espía. Launch, de cabello azul ese día, se limitaba a recargar su arma. La escena parecía más la formación de un consejo que la de un equipo de combate. Y no estaban equivocados. Goku no quería vengarse de sus antiguos amigos. No los atacó. No los culpó. Solo dejó claro algo: ya no los necesitaba. Las reuniones en Capsule Corp ya no eran obligatorias. Los consejos de Dende ya no eran escuchados. Si necesitaban su ayuda, tendrían que pedírsela con respeto. Fue entonces que comenzaron los torneos clandestinos interplanetarios. Mundos ricos en energía creaban arenas secretas para ver combates entre seres poderosos. Goku fue invitado. Al principio se negó.
Pero cuando supo que estaban utilizando esferas del dragón robadas de otros universos para premiar a los campeones, aceptó. En su primer combate, enfrentó a Borak, un guerrero del planeta Tamerik, con una técnica basada en la vibración de frecuencia energética interna. Borak podía evadir ataques no con velocidad, sino modificando la percepción de espacio. Pero Goku lo derrotó aplicando un golpe exacto al nervio que regulaba su sinapsis cerebral. No fue fuerza. Fue cálculo. El público no entendió. Lo llamaron aburrido. Lo llamaron máquina. Pero él solo salió de la arena sin mirar atrás. Fue entonces cuando una nueva figura apareció. Aris, comandante de una flota espacial dedicada a cazar guerreros fuera de control. Ella no vino a pelear. Vino a estudiar a Goku. Y, después de varios encuentros, decidió quedarse. Su conocimiento sobre campos energéticos fue útil para perfeccionar las esferas gravitacionales con las que Goku entrenaba. Se convirtió en la sexta mujer que lo acompañaba. Mientras tanto, en la Tierra, el grupo original empezaba a desmoronarse. Krillin sentía culpa. Gohan vivía atrapado entre la obediencia a su madre y el respeto a su padre. Vegeta había perdido el rumbo. Ya no entrenaba con pasión. Sabía que Goku lo había superado, no solo en poder, sino en control. En espíritu. El príncipe de los Saiyajin era ahora una sombra. Y lo sabía. La tensión creció cuando se reveló que Whis había creado un acceso directo para que Goku pudiera entrenar en planos superiores sin intervención divina. Una decisión que enfureció a los Kaioshin. Sin embargo, ni siquiera el sumo sacerdote intervino. Zeno observaba desde lo alto, curioso, pero sin miedo. Era la primera vez que un mortal alcanzaba semejante estado sin perder el equilibrio mental. Fue entonces cuando llegaron los Delvers, una raza que solo se activaba cuando el equilibrio de los niveles energéticos del multiverso se inclinaba hacia un solo punto. Ellos no vinieron a hablar. Atacaron sin previo aviso. En 3 planetas distintos al mismo tiempo. Goku no tuvo opción. Abandonó la Tierra con su grupo. Cada Delver era diferente. Uno controlaba la expansión de su masa muscular para crear presión absoluta. Otro podía sellar ki con campos internos. El tercero, una mujer, alteraba el tiempo de reacción de sus enemigos manipulando sus pulsos neuronales. Goku los enfrentó solo. No fue una batalla rápida. Primero, analizó a cada uno sin moverse. Sus ojos seguían los patrones de ataque, sus pies apenas se despegaban del suelo. Cuando vio una apertura, aplicó una secuencia de 5 movimientos que interrumpieron los ciclos vitales de 2 enemigos. El tercero cayó tras un golpe que no se vio, solo se sintió. Fue el primer combate donde sangró desde su salida de la habitación del tiempo. Y aún así, ganó. Los Delvers desaparecieron, pero dejaron un mensaje. Si no mueres, el equilibrio morirá. Las palabras no le afectaron. Solo fortalecieron su decisión. Fue entonces cuando Goku construyó su propio espacio de entrenamiento. Ya no dependía del templo, ni de Whis. Con la ayuda de Aris, diseñó una estructura flotante orbitando la Tierra, protegida por barreras energéticas que respondían solo a su ki. Desde ahí, empezó a atraer a guerreros de otras galaxias. No para retarlos, sino para ofrecerles un nuevo camino. Uno donde el poder no se usara para causar miedo, ni para salvar débiles, sino para imponer orden. No todos aceptaban. Pero los que lo hacían, cambiaban. El universo empezó a notar su presencia como un punto fijo. Un centro. Entonces, reapareció Freezer. No el mismo. Uno reconstruido por científicos del planeta Yardrati y de la raza Tsufur. Más rápido. Más fuerte. Más cruel. Su nuevo plan era unir a los enemigos de Goku bajo una causa común. Para ello, secuestró a Gohan, a Piccolo y a Pan, su nieta. Bulma pidió ayuda. Goku no respondió. Fueron sus aliadas quienes lo convencieron. No por ellos. Sino por la niña. Cuando llegó al planeta prisión donde Freezer tenía a los rehenes, la batalla comenzó de inmediato. No hubo palabras. Freezer lanzó su ataque más poderoso. Una esfera de compresión nuclear que podía eliminar un planeta en segundos. Goku no se movió. Dejó que la esfera lo tocara. Y la deshizo con una palma abierta. Freezer entendió entonces que había cometido un error.
La pelea fue rápida en tiempo, pero eterna en técnica. Freezer usó todas sus formas, incluso una nueva basada en energía de absorción. Goku no lo golpeó más de 3 veces. En el último impacto, le cerró los canales de ki internos, dejándolo incapaz de transformarse. Lo dejó vivo. No por compasión. Por mensaje. Tú existes porque te permito hacerlo, le dijo. Gohan, al ver esto, cayó de rodillas. Comprendió que ese no era su padre. No el que conocía. Pero sí el que necesitaban. Al regresar, Goku no recibió abrazos. Solo respeto. Vegeta se apartó. Piccolo le dio un asentimiento. Krillin ni siquiera lo miró. Dende lo observó con pesar. Pero Pan corrió hacia él. Él la alzó. ¿Tú eres mi abuelo? Lo fui, respondió. Ahora soy quien no deja que te lastimen. Los meses siguientes fueron una expansión. Su grupo creció. No en número, sino en fuerza. Sangia dominaba su energía como nunca. Margarita desarrolló un escudo que bloqueaba el tiempo relativo. Aris logró convertir su conocimiento en armas que ignoraban la resistencia muscular. Mai aprendió a moverse en zonas de presión sin emitir sonido. Launch combinó su puntería con energía canalizada. Cheelai, sin ser la más fuerte, se volvió clave como mensajera y recolectora de información. Ellas no eran adornos. Eran núcleo. Entonces, reapareció alguien que todos creían perdido, Bardock. Pero no como padre. Como agente de otro universo, traído por los Kaioshin del sur para detener a Goku. La pelea fue inevitable. Padre contra hijo. Sin odio. Sin emociones. Fue una sinfonía de movimientos. Bardock aún recordaba los estilos de guerra de los Saiyajin originales. Goku adaptó cada uno en tiempo real. El intercambio duró horas. Bardock logró herirlo en el hombro. Goku respondió con una llave que desactivó su flujo de energía. Al final, ambos cayeron al suelo. No sabía que eras tú, dijo Bardock. Yo tampoco, respondió Goku. Pero ya no soy quien fuiste. Ni quien fui. Lo dejó marchar. Y así, sin darse cuenta, Goku se convirtió en un eje. No un dios. No un demonio. Solo un guerrero que ya no esperaba aprobación. Y eso lo hacía intocable. Después del combate contra Bardock, Goku no regresó de inmediato a la Tierra. Se quedó flotando por horas en la órbita del planeta, observando el azul sereno, midiendo el pulso de lo que alguna vez fue su hogar. No sentía nostalgia, pero tampoco rechazo. Sabía que ya no pertenecía ahí como antes. Su base orbital, diseñada junto a Aris, se había vuelto su centro de gravedad personal, un lugar donde cada una de las mujeres que lo acompañaba tenía su propósito, y donde él podía pensar, perfeccionar, ejecutar sin restricciones morales impuestas por terceros. Desde la distancia, vio a Goten entrenando solo. El niño crecía intentando alcanzar una imagen de padre que nunca llegó a conocer del todo. Goku no intervino. Sabía que cualquier intento de acercamiento sería manipulado por Kiki. En cambio, envió a Maya a dejar una cápsula con un entrenamiento guiado, desarrollado por él, con técnicas sin nombre, solo números. Goten nunca supo quién lo ayudó, pero su progreso fue notorio en semanas. Mientras tanto, Vegeta tomó una decisión. No podía soportar ver a Kakaroto por encima sin al menos intentarlo una vez más. Pidió a Whis una última oportunidad de entrenamiento. El ángel aceptó con condiciones. Solo un mes, solo combate, sin conversación. Vegeta aceptó. Lo que no sabía es que Goku también había sido llamado, en silencio, por Whis, para observar. Durante ese mes, Vegeta rompió huesos, destruyó campos de entrenamiento, e incluso logró activar una forma intermedia que aumentaba su velocidad sin comprometer su resistencia. Fue su avance más puro desde su llegada a la Tierra. Cuando el mes terminó, Whis no le dijo nada. Solo sonrió. Al regresar a su nave, Goku lo esperaba. «Estás más cerca», dijo Goku. «¿Eso crees?», respondió Vegeta, con una mezcla de sarcasmo y dolor. «Ya no peleas con rabia. Eso te hace peligroso». No hubo pelea. Solo reconocimiento. Pero la paz era inestable.
Con la reaparición de Majin Buu, quien había comenzado a mostrar señales de separación interna, división entre Buu bueno y Buu maligno, una especie de reconfiguración de su identidad, la Tierra se convirtió en punto de conflicto nuevamente. Mr. Satan intentó calmarlo, pero sin éxito. El Buu maligno tomó el control y comenzó a absorber nuevamente energía, esta vez apuntando directamente a los antiguos guerreros Z. Krillin fue el primero en caer. Gohan intentó resistir, pero fue absorbido tras una batalla de minutos. Piccolo cayó intentando proteger a Dende. Ante esto, fue Chelai quien notificó a Goku. No pidió permiso. Solo le dijo, «Están desapareciendo». Goku no respondió. Apareció directamente frente a Buu, en su forma más volátil, más peligrosa, con cuerpos absorbidos deformando su silueta. Lo miró a los ojos y le habló. No estás peleando por odio. Solo por ruido. Buu se lanzó. Pero esta vez, Goku no esquivó. Recibió el primer golpe. Y luego el segundo. Permitió que lo golpeara durante varios segundos, sin defenderse, sin moverse. Estudiaba. Medía. Cuando comprendió la frecuencia exacta con la que Buu manipulaba su regeneración, atacó. Un solo puñetazo en el pecho. No fue fuerza bruta. Fue precisión. El punto exacto donde se cruzaban todos los canales de absorción interna. Buu se detuvo. Tembló. Y se descompuso. Los cuerpos comenzaron a salir uno a uno. Gohan, Piccolo, incluso Dabura, que había sido absorbido en secreto, fueron liberados. No hubo sangre. No hubo drama. Solo una disolución limpia. Dende lloró al ver que Goku había salvado a todos. Pero Goku no se quedó. Regresó a su base. Solo dejó una frase. No se trata de salvar. Se trata de corregir. En los meses siguientes, los Z volvieron a entrenar. Gohan recuperó parte de su motivación. Trunks y Goten entrenaban juntos bajo la tutela de Vegeta. Piccolo retomó su meditación. Pero todos sabían que el centro del universo ya no era Kami, ni el templo, ni el propio Whis. Era Goku. Y entonces, llegó Broly. No uno nuevo. El mismo que había sido trasladado a Vampa por Paragus, pero ahora liberado, sin manipulaciones. Freezer, desesperado tras sus múltiples derrotas, intentó controlar nuevamente al Saiyajin salvaje. Pero Broly ya no era un arma. Era una tormenta sin propósito. Su poder comenzó a crecer sin límites, pero esta vez, canalizado por una ira más fría. Goku decidió intervenir. El combate fue silencioso. No hubo palabras. Broly lanzó una ráfaga. Goku la detuvo con la palma. Broly aumentó su fuerza. Goku adaptó su energía para suavizar los impactos. Lucharon en silencio, sin dañar el entorno, sin gritar. Era como si danzaran. Margarita observaba desde lo alto. Sangia tomaba datos. Aris trazaba movimientos en una pantalla. No era solo un duelo. Era una lección. Al final, Broly cayó de rodillas. No por derrota. Por comprensión. ¿Qué soy?, preguntó. Alguien que puede decidir por sí mismo, respondió Goku. Y Broly se unió a él. No como aliado. Como aprendiz. Este nuevo equipo empezó a influir en todo el universo. No buscaban dominar planetas. Solo corregir errores. Goku enfrentó al Rey Cold, quien había sido mantenido con vida en secreto por Freezer. Lo derrotó sin pelear. Cortó su flujo de energía con una señal de presión específica. Después, lo exilió en un planeta sin tecnología, dándole una cápsula con alimento para 10 años. Lo llamó castigo útil. El Consejo de Kaioshin decidió intervenir. Consideraban que Goku estaba reemplazando a los dioses sin permiso. Organizaron un juicio. Pero cuando intentaron traerlo, él apareció por su cuenta. ¿Quién me juzga?, preguntó. Shin no respondió. ¿Quién decidió encerrarme hace años? ¿Quién permitió que me aislaran por miedo?, siguió Goku. Ninguno alzó la voz. Si no tienen respuestas, no deberían tener autoridad. Se retiró sin ser detenido. Su poder no era violencia. Era estructura. Control. A estas alturas, ya nadie lo llamaba el héroe. Tampoco el traidor. Solo aquel que equilibra. Y el universo, sin saberlo, empezó a cambiar.
Después de su retirada del juicio celestial, Goku no habló durante varios días. Se dedicó a entrenar con Broly, perfeccionando su control emocional, enseñándole a contener el ki dentro de la estructura muscular en lugar de expandirlo a través del aura. Sangia diseñaba ejercicios de presión combinada, Margarita aplicaba estímulos gravitacionales variables, y Aris vigilaba sus límites para evitar sobrecargas. Chelai, quien observaba a Broly con más cercanía que antes, comenzó a cambiar su manera de hablar. Su tono era más sereno, sus palabras más calculadas. Ya no temía a Broly. Lo comprendía. Y Broly, por primera vez, dormía tranquilo. Mai investigaba movimientos en el espacio terrestre. Descubrió que la patrulla galáctica había sido manipulada por Haku y Merus para investigar a Goku en secreto. Aunque Merus no era un enemigo, su intervención había sido aprobada por la organización por temor al desequilibrio energético que representaba Goku. Mai se infiltró en su base. Tomó todos los registros. Cuando Goku los revisó, no se enfadó. Solo escribió una carta breve. Una sola frase: si quieren saber quién soy, vengan y pregúntenlo. La envió firmada. Con eso bastó. Entonces, llegó Trunks del futuro. Había escapado de su línea temporal con ayuda de la Kaioshin del tiempo, luego de presenciar cómo su mundo volvía a caer. No por Zamasu, sino por los remanentes de Black, residuos de conciencia atrapados en una corriente temporal inestable. Esa energía había poseído cuerpos normales y los transformó en réplicas deformadas, como soldados sin voluntad. Goku no reaccionó con temor. Vio los registros de Trunks, analizó los combates y trazó un plan. Esta vez, no viajaron al futuro. Trajeron a los enemigos al presente. Usaron una técnica de Margarita para abrir un canal fijo que extraía energía del mundo alternativo. Uno por uno, los enemigos fueron llegando. Y uno por uno, fueron derrotados. No los destruyó. Les extrajo la energía corrupta usando presión de ki negativo equilibrado. Fue una técnica que desarrolló en la habitación del tiempo pero nunca usó hasta ese momento. Trunks no podía creer lo que veía. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó. Observando, respondió Goku. Lo que no entiendes, no puedes destruirlo. Trunks regresó a su línea temporal, llevando con él una esfera especial que Goku le entregó. Era una cápsula de tiempo modificada con filtros de energía que estabilizarían su mundo. Antes de partir, Trunks miró a Goku. No eres el mismo. Ni tú, respondió Goku. En la Tierra, los guerreros Z vivían divididos. Algunos intentaban volver a sus entrenamientos, otros se habían retirado por completo. Tien abrió una escuela. Krillin trabajaba como oficial, ya sin afeitarse. Yamcha desapareció. Gohan intentaba educar a Pan, pero su espíritu de combate no regresaba. Solo Piccolo parecía comprender la transformación de Goku. Entonces, ocurrió un evento inesperado. Bulma, convencida de que aún podía entender la nueva forma de Goku, intentó reconstruir el radar del dragón para buscar nuevas esferas, esta vez fuera del planeta. Pero al activar el sistema, accidentalmente atrajo a un grupo de namekianos errantes. No eran enemigos. Pero traían consigo un secreto. Guru, antes de morir, había dejado un mensaje oculto dentro del alma de Moori, su sucesor. Ese mensaje era para Goku. Moori lo buscó personalmente. Cuando lo encontró, se arrodilló. Fuiste elegido, aunque no lo sabías. Pero los namekianos no elegimos a dioses. Solo a guardianes del equilibrio. El mensaje incluía una técnica. Una combinación de energía vital que no destruía, sino convertía la energía agresiva en impulso neutral. Era como limpiar una herida sin cortar. Goku la estudió durante semanas. Con Aris desarrolló un patrón de entrenamiento para imitar el pulso de energía namekiana. Sangia ayudó a replicarlo. Margarita lo estabilizó. Launch adaptó armas de energía para entrenamientos intermitentes. Con esa técnica, Goku limpió la zona del planeta donde aún quedaban restos de la batalla contra Cell, que seguía dejando residuos radioactivos. Fue un acto que Den vio desde lo alto del templo. Ella no necesita a los dioses, dijo. Los planetas cercanos comenzaron a pedir ayuda directamente a Goku. Ya no acudían a la patrulla galáctica ni a los Kaioshin.
Una tribu de Yardrats le pidió asistencia para recuperar una zona que había sido tomada por antiguos seguidores de Babidi. Goku no fue solo. Llevó a Broly y a Sangia. La batalla fue directa, con trampas mentales y técnicas de sellado. Goku liberó a los poseídos sin dañar sus cuerpos. Aplicó su nueva técnica de limpieza de ki. Los seguidores cayeron inconscientes y luego despertaron, confundidos, pero sanos. Desde entonces, lo llamaron el silenciador. No porque destruyera, sino porque anulaba sin ruido. La relación con las mujeres que lo acompañaban se intensificó. No en forma de dependencia emocional, sino de confianza absoluta. Cada una tenía un papel claro. Margarita controlaba los flujos temporales. Sangia actuaba como subcomandante en misiones de campo. Aris lideraba las decisiones estructurales. Mai organizaba información táctica. Cheelai era el puente con el mundo emocional. Launch, la mano armada. Ninguna estaba sometida. Cada una se sentía elegida, no forzada. Era un harem por respeto, no por deseo físico inmediato. El equilibrio se mantuvo, hasta que apareció Cooler. Había sobrevivido. Lo reconstruyeron usando partes de tecnología Tsufur. Su odio hacia Goku era más metódico. No vino a pelear. Vino a desmantelar su legado. Secuestró a Aris. Durante días, no se supo de ella. Hasta que Cooler apareció frente a la base orbital, transmitiendo en vivo una amenaza. La imagen de Aris, encadenada, herida, fue suficiente para que Goku bajara la mirada por primera vez en años. Pero no gritó. No lanzó una esfera. Solo dijo. Lanzó un solo aviso. Devuélvela. Cooler se burló. Le dio una hora. No pasaron 10 minutos. Goku apareció en su base flotante. Eliminó a todos los soldados sin tocarlos. Usó presión de ki directa en sus corazones, deteniéndolos sin matarlos. Enfrentó a Cooler mano a mano. El combate fue limpio. Goku no transformó su cuerpo. Cooler activó su forma final. Goku lo detuvo con una llave. No con fuerza, sino con movilidad precisa. Rompió la armadura, selló su ki, y le hizo perder el conocimiento. Aris fue rescatada. No habló por horas. Pero al volver, besó la mano de Goku sin decir nada. Y se quedó en silencio a su lado. Aris no volvió a hablar de lo que Cooler le hizo. Pero algo en ella cambió. Su mirada ya no era analítica, sino personal. Se mantuvo cerca de Goku, incluso cuando no había tareas técnicas que cumplir. Dormía en el mismo espacio gravitacional que él, compartía sus entrenamientos silenciosos, y lo miraba durante sus meditaciones. Goku no decía nada. No necesitaba preguntarle nada. Solo aceptó su compañía. Y eso bastó. Sangia fue la primera en notarlo. Ella está rota, le dijo en una sesión de entrenamiento. Y yo también lo estuve, respondió Goku. Sangia asintió. No hubo celos. Solo comprensión. Todas sabían que no se trataba de afecto superficial. Era otra clase de conexión. En la Tierra, mientras tanto, el mundo avanzaba. Gohan se convirtió en maestro de artes energéticas, enseñando a jóvenes con potencial a canalizar su poder sin depender de la rabia. Vegeta había fundado una división de entrenamiento en el planeta de Beerus, bajo la guía limitada de Whis, aunque ya sin aspirar a alcanzar a Goku. Piccolo se convirtió en mentor de Pan, quien mostraba una capacidad increíble para entender el ki sin necesidad de transformaciones. Y fue precisamente Pan quien pidió algo inesperado. Quiero entrenar con mi abuelo. Gohan dudó, pero al final accedió. Envió un mensaje. No un ruego. Solo una solicitud. Ella quiere aprender. Solo tú puedes enseñarle lo que yo no entiendo. Goku no respondió por escrito. Solo apareció. Pan lo esperaba en el campo donde Cell había sido destruido. Hola, abuelo, dijo con una mezcla de respeto y timidez. ¿Por qué quieres aprender de mí? Preguntó él, sin suavizar el tono. ¿Por qué tú no gritas para pelear? Y no sonríes para ganar. Goku entrecerró los ojos. Se acercó. Levantó su mano y colocó 2 dedos en la frente de Pan. Cierra los ojos. Ella obedeció. En ese instante, él le transmitió una parte de su entrenamiento mental, como una chispa de conciencia.
Pan retrocedió, con lágrimas en los ojos, abrumada por la calma, por la precisión, por la presión sin peso. Eso fue solo un fragmento. Si soportas más, vuelve mañana. Y se fue. Durante meses, Pan entrenó con él. Sin palabras, sin gritos. Aprendió a medir su energía por instinto puro, a caminar sin emitir vibración, a romper estructuras de ki con un solo golpe interno. A los 9 años, Pan era más peligrosa que Goten y Trunks fusionados. Kiki intentó intervenir. Intentó forzar a Gohan a sacar a Pan de ese camino. Pero Pan respondió por sí sola. Abuela, no estoy perdiendo mi infancia. Estoy ganando el control de mi futuro. Y nadie más dijo nada. Tiempo después, Goku regresó a la Tierra, por primera vez en años, sin intención de salvar, pelear o dar consejos. Solo quería mirar. Caminó por las montañas donde entrenó con Roshi. Vio la vieja Kame House, ahora convertida en museo. Pasó cerca del lago donde conoció a Bulma por primera vez. En todo ese trayecto, solo fue observado. Nadie se atrevía a acercarse. No por miedo, sino por respeto absoluto. En Capsule Corp, Bulma lo esperó. No para reclamarle. Solo para entenderlo. Tú ya no eres parte de esto, ¿verdad? No. ¿Aún nos cuidas? No necesito hacerlo. Ustedes pueden solos. Ella sonrió, cansada. Lamento haber votado por encerrarte. No lo lamento yo. Gracias a eso, soy lo que soy. Esa fue su única conversación. Al salir, se encontró con Goten. Ya adolescente, alto, serio, y con ojos idénticos a los suyos. Goten no dijo mucho. Solo se inclinó. ¿Puedo entrenar contigo algún día? Cuando estés listo, respondió Goku, sin detenerse. Vegeta fue el siguiente. Lo esperó en una llanura alejada de todo. Goku llegó sin anunciarse. Solo una vez más, dijo el príncipe Saiyajin. Ya no por orgullo. Solo por respuesta. Goku aceptó. El combate duró 3 minutos. No fue una humillación. Fue una conversación física. Vegeta atacó con su máximo poder, utilizando cada técnica aprendida con Whis. Goku respondió con desplazamientos mínimos, con golpes suaves que anulaban sin destruir. Al final, Vegeta cayó de rodillas. No te odio. Yo nunca te odié, respondió Goku. Pero tenías que aprender solo. Y tú tenías que alejarte. Por eso funcionó. Vegeta sonrió, por primera vez en años, sin amargura. Después de eso, Goku volvió al espacio. Desde su base, comenzaron a llegarle solicitudes de otros planetas. No para combatir, sino para asesorar. Guías de energía, patrones de entrenamiento, construcción de estructuras de defensa. No buscaban un salvador. Buscaban conocimiento. Fue entonces cuando recibió una visita inesperada. Piccolo. Necesito tu ayuda. ¿En qué? Uub está listo. Goku no dijo nada. Solo descendió a la tierra. El niño, ya crecido, vivía en un templo construido por Dende. Tenía fuerza. Pero no dirección. Goku lo observó durante una semana, en silencio. Luego lo llevó a su base. Si quieres entender tu poder, primero tienes que renunciar a dominarlo. ¿Cómo? Vas a pelear contra mí sin usar ki. Uub aceptó. La pelea fue física, pura, sin energía. Goku lo superó, pero Uub demostró una velocidad sorprendente, una resistencia natural. Durante el combate, Goku comenzó a ver algo que no había visto desde hacía tiempo. Hambre de superación, sin ego, sin miedo. Lo entrenó durante un año entero. Uub aprendió a concentrar su energía en puntos específicos, a sentir el ki a través del sonido, a bloquear ataques antes de que fueran lanzados. Y entonces, llegó el día. Goku lo llevó frente a Dende. Ahora él debe ser el próximo guardián. Dende aceptó sin duda. Piccolo sonrió. Y Goku se retiró, por fin dejando una pieza confiable en la tierra. Con eso, su círculo se cerraba. Pero aún faltaba algo. La última conversación. Con Kiki. Ella envejecía. Vivía sola. Nunca se volvió a casar. Aun con todo, cuando Goku apareció en su puerta, no lo echó. Viniste. Quería cerrar esto. Yo también.
Se sentaron. No hablaron de amor. Ni de dolor. Solo de decisiones. Te amé, pero no podía seguir a tu ritmo, dijo ella. Y yo no sabía cómo detenerme. Ambos entendieron. No hubo disculpas. Solo comprensión. Cuando Goku se fue, ella lo miró una última vez. ¿A dónde irás ahora? A donde no tenga que pelear. Y desapareció. Desde entonces, Goku se convirtió en leyenda viviente. No un mito, porque su presencia aún podía sentirse. Pero ya no necesitaba intervenir. Solo su nombre bastaba para evitar guerras. Solo su estilo de combate bastaba para enseñar. Solo su silencio bastaba para ser escuchado. Y así terminó todo. No con un grito. Ni con una batalla. Sino con paz. La paz de alguien que fue traicionado. Encerrado. Y que regresó no para vengarse, sino para convertirse en el equilibrio del universo. El universo parecía estable. Planetas que antes vivían bajo la sombra de conflictos ahora crecían con calma. Las señales de emergencia desde la Tierra se habían reducido a cero. Nadie lo llamaba ya para salvarlos. Solo para aprender. Para comprender. Goku había pasado de ser el guerrero que aparecía en el último momento, a ser el hombre cuya sola existencia detenía guerras. Pero el tiempo no se detiene. Nunca lo hace. Y en algún punto, lo inevitable sucede. No por caos. Ni por catástrofe. Sino porque el poder atrae decisiones que no todos pueden entender. La patrulla de vigilancia del norte detectó una señal. Un grupo de namekianos había comenzado a evolucionar de forma distinta. No por voluntad, sino como respuesta natural a su constante exposición al ki refinado. Eran descendientes de aquellos que habían abandonado el planeta original para fundar nuevas colonias. Su poder crecía de forma ordenada. Pero el consejo de Kaioshin temió que esa evolución rompiera el equilibrio. Goku fue consultado. No dio su aprobación. Ni su rechazo. Ellos están creciendo sin dañar a nadie, dijo. Pero su energía es nueva, respondió el Kaioshin del Este. No la entendemos. Lo nuevo no es enemigo, cerró Goku. Y fue ahí cuando decidieron enviar emisarios para observar a estos namekianos. El primero fue derrotado sin violencia. El segundo, ni siquiera regresó. El tercero pidió quedarse con ellos. Fue entonces que Dende, por decisión propia, viajó al nuevo planeta. Quería comprender. No juzgar. Y lo que encontró lo dejó en silencio. Estos namekianos no peleaban. No gritaban. No alzaban su ki. Lo canalizaban en la agricultura, en la medicina, en la educación. Uno de ellos curó una enfermedad interna de Dende con solo colocar su mano sobre su espalda. No fue magia. Fue precisión. Dende regresó, cambió su informe y lo envió directamente a Goku. No hay amenaza. Solo avance. Goku sonrió. Y entonces, decidió visitarlos. Lo hizo sin anunciarse. Apareció frente a ellos, rodeado por una paz que lo seguía como sombra. No preguntó nada. Solo se sentó con ellos. Uno de los sabios le ofreció agua. Otro le pidió que enseñara. Y Goku, por primera vez en años, habló durante horas. No de peleas. Sino de equilibrio. Mientras tanto, en su base, las cosas seguían su curso. Aris coordinaba recursos para sistemas planetarios. Sangia lideraba un escuadrón de entrenamiento interestelar. Mai se encargaba de inteligencia, y su red se había extendido incluso al viejo sector de la corporación Cápsula. Margarita actualizaba los filtros de energía que protegían su base de interferencias. Cheelai viajaba entre sistemas, llevando noticias, mensajes, soluciones. Launch, mientras tanto, entrenaba a un nuevo grupo de guerreros terrestres que habían dejado atrás sus antiguas vidas. No eran superdotados. Pero bajo su dirección, aprendieron a moverse con una eficiencia que los volvía formidables. Ella les enseñaba algo que Goku ya no podía: la determinación en lo pequeño. Fue durante una de esas sesiones que ocurrió lo inesperado. Una nave aterrizó sin permiso. Era del planeta Sadala. Saiyajins. No enemigos. No refugiados. Eran mensajeros. Cabían en sus ojos la sorpresa y la reverencia. Nuestro nuevo líder nos envía, dijeron.
Quiere conocer al guerrero que cambió el curso de su historia. Goku no respondió de inmediato. Solo les pidió un nombre. Caulifla, dijeron. Y detrás de ese nombre, vendría una historia nueva. Una historia donde las nuevas generaciones de Saiyajins, al ver que el poder no era rabia sino control, habían decidido tomar un nuevo rumbo. Caulifla no era una reina. Ni una comandante. Solo una guía. Su forma de liderar era similar a la de Goku. Y por eso, lo buscaba. El encuentro fue breve. Pero intenso. Goku y Caulifla no pelearon. Se midieron. Él lanzó una ráfaga suave de presión. Ella la esquivó. Él se movió sin emitir sonido. Ella anticipó el paso. Fue suficiente. Eres diferente a lo que fui, le dijo Goku. Y tú eres lo que quiero ser, respondió ella. Desde entonces, hubo un puente entre la Tierra y Sadala. Un canal directo de aprendizaje. Saiyajins entrenados por la UNSH, supervisados por Sangia, guiados en su crecimiento por Goku. Caulifla no formaba parte de la REM, pero se volvió una pieza clave en el nuevo equilibrio interplanetario. Y así, el mundo cambió sin necesidad de gritar. Sin guerra. Sin odio. Pero nada dura eternamente. No porque el mal vuelva. Sino porque el pasado no olvida. Cell tenía un núcleo secundario, oculto desde su primer enfrentamiento. No tenía conciencia. Solo datos. Fue activado por accidente, durante una excavación científica en el planeta Yadrat. Era solo una máquina. Sin voz. Sin emociones. Pero tenía un solo objetivo. Completar la perfección con los datos actuales de Goku. Fue entonces que comenzó a crear réplicas. No de sí mismo. Sino de Goku. Réplicas imperfectas. Fallidas. Pero cada vez más cercanas. Cuando Goku supo de esto, no se enfadó. Solo pidió acceso a los datos. Estudió cada réplica. Encontró fallos. Y se enfrentó a ellas una por una. No las destruyó. Las corrigió. Y luego las desactivó. Finalmente, encontró el núcleo. Un artefacto sin personalidad, con voz grabada. Goku. Tu modelo ha superado las expectativas. Terminando simulación. Fue desactivado. Y Goku lo destruyó. No por miedo. Sino porque ya no necesitaba que nadie lo copiara. Él era único. Y la historia, apenas empezaba a expandirse, después de desactivar el núcleo de Cell y de eliminar las réplicas, Goku no regresó de inmediato a su base. Caminó por las ruinas del laboratorio subterráneo de Yadrat. No había enemigos, solo estructuras vacías y máquinas que jamás comprendieron el poder que intentaban imitar. Observó los registros una última vez y dejó que el fuego consumiera lo que quedaba. No era venganza. Era limpieza. Mientras tanto, en la Tierra, Pan continuaba entrenando. Ya no necesitaba a Piccolo como guía directa. Había superado sus enseñanzas básicas, y ahora se enfrentaba a simulaciones diseñadas por Aris, con patrones de combate inspirados en guerreros históricos. Derrotaba versiones modeladas de Nappa, Dodoria, Zarbon, hasta que pidió algo más difícil. Quiero enfrentar a alguien que me entienda, dijo. Sangia aceptó el reto. El combate fue limpio. Sangia no se contuvo. Pan tampoco. Durante más de 10 minutos, intercambiaron técnicas, con Pan ajustando cada movimiento para evitar desgaste, y Sangia respondiendo con ataques irregulares y cambiantes. No ganó ninguna. Pero ambas quedaron exhaustas y sonrientes. Tienes la mirada de tu abuelo, le dijo Sangia. Pero no su silencio. Y eso te hace única. Pan no respondió. Solo se inclinó. Y así, comenzó a formarse un nuevo grupo de discípulos. No seguidores. No aprendices. Solo personas que entendían que la fuerza, si no está en calma, se pierde. En ese momento, una figura que había permanecido en segundo plano decidió volver a actuar. Freezer. No con intención de guerra. Sino por frustración. Había pasado años perfeccionando su forma definitiva, acumulando poder y sometiendo planetas en silencio, lejos de la vista de Goku. Pero por más que lo intentara, nadie hablaba de él. Ya no lo temían. Lo ignoraban. Y eso lo enfurecía. Decidió atacar uno de los planetas cercanos a Sadala. Lo hizo con elegancia.
sin anunciarse. No dejó rastros. Pero Caulifla lo detectó. No por su energía, sino por el vacío que dejó. Viajó en persona. Encontró ruinas, no por batalla, sino por evacuación forzada. Y un solo mensaje, grabado en el suelo. Recuerden mi nombre. Caulifla regresó. No pidió ayuda. Solo se presentó ante Goku. Yo quiero detenerlo. Goku la miró. ¿Por orgullo? Por justicia. Goku asintió. Entonces ve. Pero no pelees para vengar. Pelea para mostrarle que no hace falta temerlo. Caulifla se fue acompañada por Broly. No como guardaespaldas, sino como medida de balance. El combate se dio en una luna deshabitada. Freezer atacó con todo su poder. Caulifla resistió, esquivó, contraatacó sin elevar su ki a niveles extremos. Cuando cayó al suelo por primera vez, no se levantó gritando. Se levantó sonriendo. ¿Eso es todo? Freezer, por primera vez, dudó. Broly no intervino hasta el final, cuando Freezer intentó destruir el núcleo de la luna. En ese momento, Broly apareció entre él y el centro de energía. Solo lo miró. Y Freezer huyó. Caulifla, magullada pero firme, regresó por su cuenta. No gané, dijo. Pero hiciste que huyera, respondió Goku. Eso vale más que una victoria. A partir de ahí, Freezer desapareció por completo. Durante un año, no se supo nada de él. Mientras tanto, Goku decidió trabajar en algo más importante que una pelea. Creó una red de entrenamiento universal. No una academia. No una escuela. Un sistema de libre acceso a conocimientos sobre canalización de energía, defensa, recuperación, y autocontrol. En cada planeta que visitaba, dejaba una base. No con armas, sino con documentos, ejercicios, tecnología de práctica. Aris diseñó la estructura digital. Sangie y Launch entrenaban a los instructores. Cheelai se encargaba de transportar los paquetes de información. Mai se encargaba de distribuirlos incluso en zonas bajo vigilancia. Fue el inicio de algo nuevo. Un universo menos dependiente de guerreros milagrosos. Y fue ahí que Goku comprendió que su propósito ya no era liderar, sino preparar a los que vendrían después. Pero no todo estaba resuelto. En el núcleo del planeta Elior, una investigación científica liberó un tipo de energía sellada desde tiempos del Dr. Yu. No era un ser vivo. Era un patrón de inteligencia artificial diseñado para reconstruir lo que una vez fue la raza de los mutantes máquina. No tenía conciencia. Solo una directriz: replicar la perfección. Esta energía encontró fragmentos de cuerpos perdidos, partes de Metal Coller, residuos del androide 13, componentes de 19. Los ensambló. Y creó algo que no tenía nombre. No una nueva amenaza, sino una réplica de lo que el universo temía: la falta de control. Aris detectó las fluctuaciones de ki mecánico. Margarita trianguló el origen. Goku analizó el flujo y envió un solo mensaje a sus aliadas. No vamos a destruir esto. Vamos a contenerlo. Viajó con Sangia y Broly. El enfrentamiento fue técnico. No buscaron destruir el cuerpo ensamblado. Goku se centró en bloquear los núcleos de energía de cada componente. Sangia manipuló los patrones de movimiento. Broly resistió los embates sin perder el control. Al final, el cuerpo quedó inerte. Goku lo selló dentro de un contenedor gravitacional que él mismo mantuvo activo por semanas, canalizando ki a través de puntos de presión exactos. La energía sin voluntad es solo herramienta, dijo. Lo enterraron en un satélite sin nombre. Y se marcharon. Mientras tanto, en la Tierra, Pan había formado su propio grupo de entrenamiento. No eran estudiantes. Eran compañeros. Ella no les enseñaba a pelear. Les enseñaba a sostenerse en combate sin perder el equilibrio mental. Comenzaron a llamarla la nieta del silencio. Gohan, al verla, sonrió con orgullo. Vegeta, por su parte, pidió una última charla con Goku. No una pelea. Solo una conversación. Se encontraron en un punto intermedio entre sus mundos. ¿Tienes miedo de que todo esto dependa solo de ti?, preguntó Vegeta. Ya no, respondió Goku. Porque ya no depende de mí. Entonces, ¿por qué sigues entrenando? Porque aún no he encontrado el límite.
Vegeta sintió. Ni yo. Y ambos se quedaron de pie, sin decir más, observando el vacío entre planetas. Desde ahí, Goku miró hacia el espacio, sabiendo que el universo estaba más cerca del equilibrio que nunca. Pero que siempre habría alguien que no comprendería el silencio. Tiempo después del encuentro con Vegeta, Goku regresó a su base orbital. No fue recibido con aplausos. Solo con miradas que esperaban instrucciones. Pero él no dijo nada. Caminó por el corredor central y entró en la sala de meditación. Ahí permaneció 3 días. Sin moverse. Sin emitir energía. Las mujeres de su grupo no intervinieron. Sabían que Goku estaba viendo más allá de lo físico. No con poderes mágicos, sino con comprensión precisa del flujo natural de las cosas. Durante ese tiempo, Pan organizó una expedición a un conjunto de planetas en los bordes exteriores del sector sur. Sangia la acompañó como supervisora. Launch se ofreció como escolta, y Mai mantuvo vigilancia remota desde la estación central. Era una misión simple: entregar tecnología de entrenamiento. Pero en uno de los planetas, un grupo de saqueadores con implantes de energía interceptó la nave de Pan. No usaban ki. No usaban técnicas. Solo fuerza bruta amplificada con dispositivos robados. Pan descendió sola. Sangia se lo permitió. Era parte del proceso. La pelea fue directa. Pan no buscó lucirse. Atacó a cada uno en puntos exactos, desactivando los mecanismos sin dañar órganos vitales. Usó velocidad sin emitir ondas. Usó precisión sin generar choques. Cuando todo terminó, los 5 atacantes estaban en el suelo, sin poder moverse. Pan los miró. No me interesa que se rindan. Solo que se detengan. Y se fue. Sangia sonrió. No necesita aprobación. Ya lo entendió. A partir de esa misión, Pan se consolidó como figura propia. En otro frente, Goten y Trunks, ya adultos, decidieron crear un grupo independiente de defensa terrestre. No seguían órdenes de nadie, pero respetaban el sistema establecido por Goku. Se dedicaron a responder emergencias locales, ataques menores, incendios provocados por mal uso de energía, y entrenamiento de pequeños grupos civiles. Su fusión, Gotenks, se usaba solo como medida extrema, y ya no era arrogante. Habían aprendido. Gohan, por su parte, se convirtió en el nexo entre Tierra y el resto del universo. Organizó encuentros con líderes planetarios, ayudó a estandarizar códigos de combate, y comenzó a redactar una guía universal de ética del poder. No buscaba imponer normas, sino evitar abusos. En su prólogo escribió: la fuerza debe entenderse antes de usarse. Goku lo leyó. Y no dijo nada. Solo colocó su sello en el documento. Pero no todo era estabilidad. En el centro de operaciones de Aris, se detectó un aumento de actividad en una zona olvidada del espacio, conocida como el Anillo Helado. No era un lugar peligroso. Solo frío. Pero en su centro, un antiguo satélite de combate, desarrollado por el Ejército de la Fría, se reactivó. No tenía voluntad. Solo programaciones defensivas que lo hacían atacar cualquier forma de vida que se acercara. La patrulla galáctica pidió ayuda. Goku no fue. Envió a Broly. Y por primera vez, Broly fue solo. No para pelear sin control. Sino para resolver. El combate fue interno. Broly se enfrentó al sistema del satélite, destruyó los cañones con movimientos exactos, evadió los escudos automatizados, y finalmente, al llegar al núcleo, canalizó su energía en una frecuencia baja, desactivando el sistema sin destruirlo. Cuando regresó, no dijo nada. Pero Aris lo miró con respeto. Lo lograste, dijo. Y Broly solo asintió. Mientras tanto, Cheelai coordinaba misiones de auxilio en colonias remotas. Una en particular la impactó. Una comunidad de Saiyajins exiliados por su bajo nivel de poder, ahora viviendo en paz, cultivando, construyendo sin violencia. Cuando la vieron, pensaron que era una mensajera de destrucción. Pero al ver que ayudaba a curar heridas, a cargar materiales, a organizar estructuras, cambiaron su percepción. Uno de ellos le preguntó: ¿conoces a Kakaroto? Y ella sonrió. Vivo con él. Esa respuesta bastó para que los ojos de todos se iluminaran. No por admiración, sino por esperanza.
Desde ese momento, esa comunidad fue incluida en la red de entrenamiento universal. No como guerreros, sino como símbolo de que incluso los descartados pueden prosperar. Y fue entonces, después de tanto tiempo, que Krillin volvió a aparecer. No como luchador, sino como padre. Su hija marrón había desarrollado sensibilidad al ki. No tenía fuerza, pero podía leer intenciones. Goku fue a verla. No para entrenarla, solo para entender lo que ella veía. Cuando te acercas, el aire se detiene, dijo la niña. ¿Te da miedo? No. Me da paz. Krillin, a su lado, respiró con alivio. No eres el mismo, Goku. Y eso está bien. Y por primera vez en muchos años, se abrazaron sin culpa. Tien, desde su templo, mandó una invitación formal para un encuentro amistoso. No era un reto. Solo un intercambio de ideas. Goku fue. Pasaron la noche entera practicando formas nuevas de movimientos. Sin palabras. Solo cuerpos en equilibrio. A la mañana siguiente, Tien lo miró. Lo que haces ya no es pelea. Es arte. Goku no respondió. Y sin embargo, lo sabía. Y así, el universo se mantenía en balance. No por miedo a Goku, sino por lo que su transformación había causado. Un cambio interno. Una ruptura del viejo paradigma de que pelear es solo golpear más fuerte. Ahora todos sabían que a veces, no pelear es lo más difícil, pero también lo más poderoso. Mientras la red de entrenamiento universal seguía creciendo, Goku pasaba más tiempo solo. No por rechazo, sino porque necesitaba revisar internamente todo lo que se estaba formando sin que él lo dirigiera. Caminaba por bases que él no había construido. Observaba a guerreros entrenando con principios que él no había enseñado directamente. Pero todos los caminos llevaban a lo mismo: respeto por la energía, no dominio sobre ella. Fue en una de esas estaciones donde vio a Uub. Ya adolescente. Sin haberlo llamado, Uub había llegado por cuenta propia. No por guía. Por decisión. Había entrenado con Gohan, con Pan, incluso con Vegeta. Había perfeccionado su velocidad con Launch y su conciencia energética con Alice. Pero sabía que su camino solo podía completarse si volvía a estar frente a Goku. Y ahí estaban. Frente a frente. ¿Ya estás listo para escuchar sin preguntar?, dijo Goku. Uub asintió. Entonces ataca, le indicó. El joven no dudó. Lanzó una ráfaga directa. Goku no la detuvo. La desvió sin mover los brazos. Solo con una rotación de su cuerpo y una presión mínima de su pie. El aire pareció inclinarse hacia un lado. Uub comprendió. La pelea no fue para definir superioridad. Fue una conversación silenciosa. Cada golpe respondía a una pregunta. Cada esquiva era una lección. Cada pausa era una oportunidad de pensar. Cuando todo terminó, Uub cayó de rodillas. No por cansancio. Por comprensión. No necesito ser tú, dijo. Exacto, respondió Goku. Desde ese momento, Uub comenzó su propio viaje. No siguiendo a nadie. Solo construyendo su camino, como debía ser. Mientras tanto, tensiones políticas comenzaban a surgir en el sistema Fortal, un conjunto de planetas liderado por élites que habían usado su riqueza para formar ejércitos. No eran dictadores. Pero su visión del orden implicaba fuerza como medida de control. Enviaban mensajes diplomáticos a otros mundos, exigiendo cooperación a cambio de protección. Uno de esos planetas, recién integrado a la red universal, pidió ayuda. Pero no querían una guerra. Querían apoyo moral. Goku no fue. Envió a Pan. La joven llegó sola, sin escolta, sin nave de combate. Solo con su traje de entrenamiento y una tabla de registros. Se presentó ante el consejo del planeta principal de Fortal sin miedo. No desafiante. Solo segura. No venimos a negociar poder. Venimos a recordarles que no lo necesitan para ser respetados. Uno de los líderes, irritado, la retó a un combate en la arena central. Pan aceptó. Pero puso una condición. Sin espectadores. Solo tú y yo. El líder accedió. Era fuerte. Con experiencia. Pero su energía era desordenada. Pan lo esquivó durante 10 minutos. No lo golpeó.
solo lo frustró. Cuando el líder intentó usar su técnica final, Pan lo detuvo colocando 2 dedos en su brazo y neutralizando su ki en el punto exacto. La energía que no controlas, se vuelve tu debilidad, le dijo. Y se retiró. A la semana siguiente, Fortal desmanteló su programa de expansión. Sin ser vencidos. Solo convencidos. Desde entonces, comenzaron a surgir emisarios de otros sistemas, pidiendo no entrenamientos de combate, sino formación espiritual. Mai organizó un programa de intercambio. Sanghya se encargaba de las sedes. Cheelai viajaba entre ellos, y Broly era el encargado de seguridad. Margarita, mientras tanto, había desarrollado un método de lectura de patrones de energía a distancia, permitiendo detectar cambios emocionales masivos antes de que se convirtieran en conflicto. Usó esa tecnología para evitar 3 crisis planetarias, sin que nadie tuviera que pelear. Un nuevo mundo se estaba formando. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Yamcha regresó. No con una historia de redención, ni como guerrero, sino como escritor. Había recorrido planetas recopilando testimonios de personas que alguna vez fueron rescatadas, entrenadas o influenciadas por Goku. Creó un compendio. Lo tituló simplemente. Él no pidió nada. El libro circuló por todos los sistemas. No como propaganda, sino como evidencia. Y en cada página, había una constante. Todos los que habían estado cerca de Goku sentían que habían cambiado. No por obligación. Por presencia. Cuando Goku lo leyó, solo dijo, gracias. Y Yamcha, por primera vez, se inclinó con humildad sincera. Ahora entiendo por qué me alejé. No era mi momento. Pero ahora sé mi papel. Y lo cumplió. Mientras tanto, nuevos guerreros comenzaban a surgir. Jóvenes híbridos. Humanos con rastros de Ki Saiyajin. Namekianos que habían aprendido a usar su energía de formas inesperadas. Aliens que habían mezclado técnicas de varias razas. Todos se reunían en estaciones de entrenamiento neutral, no para pelear por supremacía, sino para mejorar. Y en el centro de todo, estaba Goku. No como director. Solo como faro. Nunca dio discursos. Nunca formó un ejército. Solo aparecía cuando hacía falta. Y cuando no hacía falta, su ausencia era suficiente. En uno de los eventos de reunión interestelar, Pan fue elegida para dar las palabras de apertura. Se paró frente a más de 10.000 personas de diferentes mundos. Respiró hondo. Y dijo, no estamos aquí por Goku. Estamos aquí porque Goku nos hizo mirar hacia nosotros mismos. Silencio total. Y luego, todos aplaudieron. En otro punto, Uub descubría un planeta pequeño que había sido devastado por explotación minera. Ayudó a restaurarlo, no con fuerza, sino con trabajo físico. Enseñó a cultivar, a purificar agua, a mover energía a través del suelo. Cuando se marchó, los niños lo despidieron con una flor construida con polvo blanco y ramas secas. Y Uub comprendió. Ese era su propósito. Broly, mientras tanto, regresó a visitar a los suyos en Vampa. No para quedarse. Solo para cerrar un ciclo. Encontró el lugar más tranquilo de lo que recordaba. Los viejos animales ya no lo atacaban. Y él ya no respondía con ira. Enterró la armadura de Paragus. Y se marchó. Aris, quien había sido distante por años, comenzó a escribir una bitácora diaria sobre las decisiones tomadas por Goku. No como seguimiento militar. Como estudio de conciencia. Descubrió que él nunca repetía una acción. Siempre respondía con una variante distinta. Como si leyera no el ataque, sino la intención. Y eso lo hacía imposible de imitar. Pero perfecto para inspirar. Margarita publicó un mapa de energía moral. No basado en religión. Solo en causas y consecuencias. Mostraba cómo una sola decisión sin violencia podía cambiar el equilibrio de un sistema completo. El centro del mapa era siempre el mismo punto. La red que Goku había ayudado a forjar ya se extendía por más de 50 sistemas planetarios. No era una red de combate. Era una red de formación, de guía, de conciencia sobre el poder. Cada estación replicaba un principio simple. La energía no es arma, es responsabilidad.
Pero entonces, algo comenzó a cambiar, no por enemigos, sino por el tiempo. Los Kaioshin del este y del norte se reunieron en el templo central para discutir una cuestión que nunca antes habían enfrentado: la expansión de la conciencia colectiva sin intervención divina. Hasta ahora, los dioses habían observado, corregido, y a veces impuesto. Pero el efecto Goku estaba reescribiendo esa dinámica. El Kaio del norte, observador por naturaleza, fue el primero en hablar. El universo ya no necesita intervención. Solo equilibrio. El del este dudó. Pero si dejamos de guiar, ¿qué somos? Y fue ahí cuando decidieron hacer algo inédito: observar directamente el origen de este cambio. No desde el cielo, sino desde el suelo. Se presentaron ante Goku. Sin pompa. Sin coros. Solo aparecieron, vestidos como personas normales, en uno de los jardines de la base orbital. Sangia los vio. ¿Qué hacen aquí? Buscamos comprender, respondió el Kaio del este. Goku no tardó en llegar. No mostró sorpresa. Solo los observó. No puedo guiarlos, dijo él. No venimos a ser guiados, respondió el otro. Solo a aprender. Durante semanas, permanecieron ahí. Comieron junto a los demás. Observaron los entrenamientos. Escucharon las conversaciones. Y comenzaron a notar algo. Nadie hablaba de Goku como líder. Nadie pedía permiso. Pero todos respetaban sus decisiones sin cuestionarlas. No por miedo, sino porque sabían que él veía más allá de la pelea. Uno de los Kaioshin se acercó a Aris. ¿Cómo surgió esto? Ella respondió sin titubeo. Goku fue traicionado, encerrado, olvidado. Y aún así, no destruyó a nadie. Solo decidió corregir el rumbo. ¿Eso no es suficiente para entenderlo? Y el Kaio del norte guardó silencio. Desde entonces, los Kaioshin no volvieron a intervenir. Solo se quedaron como observadores. Y Goku continuó. Mientras tanto, una señal energética llamó la atención de Broly. Venía de un planeta olvidado por la Federación de Mundos Unidos. Era un punto de experimentación energética que había sido abandonado tras una serie de fallos. Sin embargo, el núcleo central se había reactivado, generando inestabilidad en el campo gravitacional del sector. Broly fue solo. Goku no lo detuvo. Lo observó desde la distancia. Broly descendió sin mostrar energía. Solo caminó hacia el núcleo, y ahí encontró una cápsula de contención con una figura en su interior. Un experimento genético fallido, mezcla de Namekiano y Saiyajin. Sin conciencia. Solo reflejo muscular. La criatura despertó. Atacó sin emitir sonido. Broly no respondió con violencia. Solo bloqueó, desvió, frenó. El enfrentamiento fue más psicológico que físico. Cada movimiento de Broly era una pregunta. Cada reacción de la criatura, una respuesta parcial. Hasta que, finalmente, Broly le extendió la mano. La criatura no entendía. Pero no atacó más. Broly lo llevó con él. No para entrenarlo, sino para enseñarle a estar quieto. Y funcionó. Mientras tanto, Uub había formado su propio grupo de restauración. Viajaban a zonas afectadas por guerras pasadas, no para reconstruir ciudades, sino para sanar personas. Su equipo estaba formado por ex-soldados, sanadores, y técnicos. No peleaban. Solo reconstruían. A Uub lo llamaban el puente. Porque unía mundos que antes se temían entre sí. Pan, por su parte, había recibido la visita de un grupo de estudiantes de artes marciales de distintos planetas. Querían que ella los entrenara. Pero ella puso una sola condición. No quiero que aprendan a ganar. Quiero que aprendan a detenerse. Muchos se fueron. Los que se quedaron, evolucionaron. Y entonces, un nuevo evento cambió todo. No fue una amenaza. Fue un niño. Nacido en un planeta remoto, sin conexión con ninguna cultura guerrera. Pero con una energía interna pura, densa, natural. No entrenada. Solo existente. Gohan lo detectó por accidente, mientras analizaba patrones de crecimiento energético. Se lo mencionó a Goku. Este niño no es peligroso. Pero su energía crece por sí sola. Goku decidió visitarlo. Lo encontró jugando en el campo, sin saber siquiera lo que era el ki.
Goku no se presentó como maestro. Solo se sentó cerca. El niño lo miró. ¿Quién eres? Alguien que puede enseñarte a respirar mejor. El niño sonrió. Durante un mes, Goku lo visitó cada 2 días. No lo entrenó. Solo le enseñó a caminar sin dejar rastro. A comer sin desperdiciar. A pensar antes de hablar. Y cuando se marchó, el niño lo miró. ¿Volverás? Solo si lo necesitas. El niño asintió. Y Goku supo que no volvería. Porque no haría falta. Esa fue su nueva victoria. No derrotar. Sino evitar la necesidad de hacerlo. Y así pasaron los años. Las estaciones se multiplicaron. Los planetas se volvieron más estables. Los nombres de Freezer, Cell y Buu comenzaron a sonar como leyendas viejas. Pero el nombre de Goku nunca dejó de ser actual. No como amenaza. No como héroe. Como punto de referencia. Y entonces, una tarde, sin razón aparente, Goku caminó hasta el borde de su estación principal. Miró al espacio. Y desapareció. Sin portal. Sin destello. Solo dejó de estar. Pero no se fue. Todos sabían que estaba ahí. En alguna parte. No como figura. Sino como presencia. Y con eso, el universo no sintió miedo. Sino equilibrio. Porque cuando la fuerza se convierte en guía, ya no hace falta verla para sentirla. Cuando Goku desapareció, no hubo duelo. No hubo ceremonias, ni altares, ni lágrimas colectivas. Solo silencio. Y respeto. Todos sabían que él no había muerto. Tampoco se había retirado. Solo, dejó de estar donde antes se le buscaba. Pero lo que había construido seguía funcionando. Las estaciones seguían abiertas. Los entrenamientos no se detuvieron. Nadie entró en pánico. Porque todos sabían qué hacer. Lo había enseñado. Pan tomó la dirección de la base central. No porque fuera nieta de Goku. Sino porque había demostrado tener el control mental y la conciencia para liderar sin imponer. Up se volvió el nuevo enlace interestelar entre planetas que comenzaban a formar alianzas más allá del entrenamiento. Ahora hablaban de educación, salud, agricultura compartida. Universos enteros cooperando, no por miedo, sino por respeto a lo aprendido. Mai transformó la red de información en un sistema abierto de datos, eliminando jerarquías que ya no hacían falta. Sangia dejó de combatir. Empezó a enseñar. Aris convirtió su laboratorio en un centro de desarrollo de nuevas técnicas sin finalidad destructiva. Launch fundó un programa de instrucción física para mujeres que querían aprender a protegerse sin depender de nadie. Cheelai regresó a viajar, pero ahora como observadora. Era recibida como figura de paz en todos los mundos donde aterrizaba. Broly decidió establecerse en un planeta sin nombre, con el ser que había salvado del experimento. Lo entrenaba en silencio, como alguna vez Goku lo hizo con él. Y así, año tras año, la red no solo se mantuvo, creció. Pero como todo sistema, surgieron nuevas diferencias. No enemigos. Ideas. Algunos planetas querían crear competencias formales de combate. Pan se negó. Convertir la técnica en espectáculo corrompe su propósito. Ub apoyó. El cuerpo no está para ser admirado, sino comprendido. Pero otros, más jóvenes, no estaban de acuerdo. Querían medirse, querían gloria, querían batallas que tuvieran público. Y fue entonces que se decidió una reunión general. Cerca de 300 figuras importantes de distintos sistemas llegaron a la base orbital central. No para confrontar, sino para debatir. Pan abrió la sesión. Goku nunca prohibió el combate. Pero sí enseñó a no usarlo como medida de valor. Quien quiere pelear, debe hacerlo por razón, no por aplausos. Un joven Saiyajin, heredero de Sadala, levantó la mano. ¿Y si mi razón es demostrar que soy el mejor? Pan lo miró. Entonces no aprendiste nada. La tensión creció. Pero no hubo pelea. Solo decisión. Se acordó que aquellos que quisieran competir lo harían en sectores cerrados, lejos del público. Sus combates serían grabados y archivados, no transmitidos. Poco a poco, la fiebre del espectáculo fue desinflándose. Porque, sin atención, los que peleaban por fama perdieron motivación. Y así, la integridad del sistema se mantuvo.
Fue en ese tiempo que Gohan, en su meditación habitual, sintió algo distinto. No un poder. No una alerta. Solo una presencia que hacía que el aire se ordenara. Y supo. Goku estaba cerca. No volvió. No se mostró. Pero desde entonces, todo parecía fluir mejor. Como si su energía hubiera decidido circular por el universo como viento limpio. Y entonces, sin aviso, la cápsula gravitacional que contenía los restos del núcleo artificial, el cuerpo ensamblado con partes de 13, 19 y metal coler, emitió una señal. No de escape, sino de transformación. La estructura no se había destruido. Se había adaptado. No quería combatir. Quería comprender. Aris viajó a examinarlo. Y encontró un ser sin nombre, sin rostro definido, que solo preguntaba: ¿qué soy? Aris, sin miedo, respondió: eres el resultado de intentos fallidos que decidieron no repetirse. Y la entidad quedó en calma. Fue llevada a un planeta neutral, donde comenzó a estudiar junto con otros seres que antes fueron experimentos fallidos. Goten y Trunks fueron los encargados de vigilarlos, no como celadores, sino como mentores. Y así, incluso los errores del pasado fueron integrados al nuevo orden. Tien, en su templo, comenzó a formar un nuevo grupo de discípulos. Todos adultos. Todos sin grandes niveles de poder. Pero con disciplina. Les enseñaba respiración, control de tensión, formas de liberar energía sin daño. Yamcha fundó un archivo histórico. No de batallas. De transformaciones personales. Cada capítulo contaba la historia de alguien que había cambiado sin necesidad de ganar una pelea. Y así, el legado de Goku ya no era él. Era todo lo que existía alrededor. Las estaciones de entrenamiento fueron rebautizadas como centros Kakaroto. Pero nadie construyó estatuas. Ni templos. Porque sabían que él nunca lo hubiera querido. Y fue en un ciclo nuevo, durante el nacimiento del sistema estelar Alión, que sucedió algo simple. Un niño Saiyajin, hijo de una pareja formada en el programa de la UNSH, comenzó a elevar su energía de manera tan precisa, que ni los sensores de Aris podían medirla con exactitud. No era destructiva. Tampoco impresionante. Solo perfecta. Gohan lo visitó. Y lo encontró meditando a la sombra de un árbol. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? Nadie me lo enseñó, respondió el niño. Solo lo sentí. Y Gohan comprendió. La nueva era ya no necesitaba entrenamiento. Solo intención. El universo no estaba en paz. Nunca lo estaría. Pero estaba estable. Y ya nadie esperaba que Goku regresara. Porque todos sabían que estaba en cada paso firme. En cada pelea detenida antes de comenzar. En cada mirada que prefería comprender antes de atacar. En cada silencio que evitaba una guerra. Y así, sin gritar, sin destruir, sin aparecer, Goku seguía ganando. Pasaron más años. La red de entrenamiento no se debilitó, aunque ya no requería supervisión. Las técnicas de combate se habían convertido en una forma de meditación activa. Las estaciones no eran bases militares, sino centros de recuperación personal. Las peleas ya no se celebraban. Se discutían. No para prohibirlas, sino para decidir si valían la pena. Pan, que ya era reconocida por generaciones nuevas como una guía completa, había comenzado a reducir su presencia. No por cansancio. Por conciencia de ciclo. Sabía que su momento como rostro del sistema estaba llegando a su fin. Y sabía que debía irse como su abuelo, sin ruido. Se retiró al planeta Monara, un mundo con vegetación densa y cielos claros, donde fundó una pequeña casa circular de 2 pisos, sin defensas, sin tecnología, solo con espacio para pensar. Por su parte, se mantuvo en movimiento. A él sí le gustaba estar en contacto con los sistemas más alejados, enseñando a los que aún desconfiaban, aún creían que el poder era sinónimo de control. No imponía su presencia. Solo caminaba, mostraba, compartía. Una tarde, al llegar a un planeta periférico del sistema Veldra, Umut fue recibido por una comunidad que lo esperaba con alegría. Habían reconstruido su civilización en base a textos traducidos de los archivos de Aris. En el centro de su aldea, habían plantado un árbol llamado Kakaroto.
Y cuando Oup se sentó a su sombra, los niños se acercaron, no para que los entrenara, sino para tocarle la mano. ¿Tú lo viste?, preguntó uno. Lo escuché sin que hablara, respondió Oup. ¿Y qué te dijo? Que nunca debo pelear por ser fuerte. Solo por proteger lo que aún no sabe cómo defenderse. Y el niño sonrió. Mientras tanto, Dende, desde la torre de Karin, observaba la Tierra, ahora completamente estable, sin grandes amenazas. Se comunicaba a diario con los líderes de cada continente, no para dirigir, sino para escuchar. Había aprendido que el rol del guía no es hablar. Es guardar silencio hasta que haga falta intervenir. Un día, mientras miraba el cielo nocturno, sintió una vibración suave, sin violencia. Era como si algo lo hubiera tocado mentalmente. «¿Eres tú?», susurró. No obtuvo respuesta. Pero supo. Y solo sonrió. En la Capsule Corporation, Trunks había adaptado una nueva función. Transformó las viejas cápsulas en contenedores de entrenamiento mental. No producían armas. Producían ambientes controlados para meditación, para combatir en la mente antes de hacerlo en el cuerpo. Goten, su socio y amigo, lideraba el área de distribución. Juntos, decidieron recorrer el universo una última vez. No para batallas. Para asegurarse de que todo estuviera en paz. Y durante su viaje, en un pequeño asteroide sin nombre, encontraron una flor blanca creciendo sola, sin raíz aparente. Cuando Trunks la tocó, sintió una presión leve en el pecho. ¿La viste?, preguntó Goten. No. Pero me observó. Y se fueron, sin decir más. En el planeta de los Kaioshin, el Kaio del Este convocó a sus pares. El del norte ya se había retirado. El del oeste no tenía energía suficiente para continuar. Solo quedaban 3. Se sentaron en círculo y debatieron sobre lo que vendría después. No predecían amenazas. No hablaban de destruir o preservar. Solo reconocieron que su tiempo había concluido. Goku no nos reemplazó, dijo uno. Solo nos volvió innecesarios. Y eso fue lo más sabio que alguien pudo decir. Mientras tanto, Mr. Satan, ya anciano, vivía en su casa original, alejado del bullicio. Había rechazado todo homenaje. Solo quería ver crecer a su nieta. Cuando Pan fue a visitarlo una última vez, se sentó a su lado bajo la sombra del árbol familiar. Siempre supe que tu abuelo era otra cosa, dijo él. Él nunca quiso serlo, respondió Pan. Y por eso lo fue. Esa fue su última conversación. 7 días después, Mr. Satan se durmió y no despertó. Pan lloró sola. Sin palabras. Y en la cima de la torre de Karin, una pequeña hoja cayó justo en el cuenco donde Goku solía sentarse a comer. Nadie la vio. Nadie la tocó. Pero todos supieron. Él había pasado por ahí. En el límite del sistema Sadala, Broly entrenaba con su aprendiz sin nombre. El joven ya no necesitaba indicaciones. Repetía los movimientos con naturalidad, dominando el equilibrio, no la fuerza. Broly lo miró, y por primera vez, habló sin ser preguntado. «Eres mejor que yo». Y el joven respondió. «Porque tú me enseñaste sin destruirme». En la estación número 1, donde Goku entrenó solo por meses después de haber sido traicionado, se conservaba una cámara sin adornos. Nadie entraba. Era un lugar de respeto. Una tarde, un niño curioso cruzó la puerta. No había energía. No había brillo. Solo polvo. Y una inscripción grabada a mano. El que busca fuerza, termina solo. El que busca equilibrio, nunca cae. El niño salió. Y jamás volvió a hablar de lo que sintió. Y así, en el universo entero, sin batallas legendarias, sin destrucción masiva, sin ejércitos ni amenazas, la huella de Goku se mantuvo viva. No como sombra. No como mito. Como base. Porque al final, todo el universo que él tocó aprendió una sola cosa. Pelear no te hace fuerte. Saber cuándo no hacerlo, te hace invencible. Y entonces, muchos años después, cuando las nuevas generaciones ya no conocían a Goku por su rostro, sino por las consecuencias de su paso, un día cualquiera, sin anuncio, una figura cruzó volando el cielo de Monara, sin hacer ruido. Pan, ya vieja, abrió los ojos. Sonrió.
Y volvió a cerrar los párpados, sabiendo que, en ese momento, el ciclo estaba completo. Kakaroto había regresado. No para quedarse. Solo para mirar. Y luego, se fue. Y nadie lo volvió a ver. Porque ya no hacía falta.